Hola amigos. En una ocasión un rey quiso saber la explicación de la vida humana. Encargó a un filósofo, a un sabio de su reino, que le escribiera todo lo que supiera sobre la vida humana, el sentido de la vida y todo eso. Ese sabio estuvo años investigando y al final le presentó 15 volúmenes. El rey dijo: mira, yo no tengo tiempo para leer todas esas cosas, hazlo más corto, por favor. El sabio se puso manos a la obra y consiguió reducirlo a 5 volúmenes. Pero aún así, el rey le dijo que seguía sin tener tiempo y que no estaba por la labor, que lo hiciera todavía más corto. Y así, una vez y otra y otra y otra. Al final de su vida, el rey estaba ya a punto de morirse, a punto de irse al más allá. Entonces se le acercó el sabio y le dijo: mire, majestad, ¿qué es la vida humana? Pues el hombre nace, sufre y muere. Al oír esto, el rey murió. ¿Por qué traigo a colación este cuento? Bueno, pues porque hay una corriente de opinión entre los cristianos que dice como que no vale la pena leer nada, comentar nada, explicar nada, escribir nada sobre la fe cristiana, porque todo se reduce a cumplir la voluntad de Dios. Claro, por supuesto. También cuando le dijeron a Jesús cómo alcanzar la vida eterna, aquel rico, Jesús dijo: bueno, pues amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el prójimo como a ti mismo. Ya está. Ahí está la ley y los profetas. La pregunta es, entonces, si esto es tan sencillo y tan evidente, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué los Evangelios? ¿Por qué Santo Tomás de Aquino y la Summa Teológica? Las obras de Santa Teresa de Jesús, San Alfonso María de Ligorio. ¿Por qué tantos escritos, tanta teología, tanta filosofía, tantas obras que hablan de lo que es la fe cristiana, cómo vivirla, cómo alcanzar la vida eterna? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y también esto se extiende al Apocalipsis. Es difícil de entender, pues no lo leemos, no lo entendemos, no hacemos ningún esfuerzo y que pase lo que tenga que pasar. Pues claro. Pero cuando venga y no esté preparado y no sepa las cosas que van a suceder y no entienda lo que está pasando, entonces, ¿para qué? ¿Para qué molestarse? No se puede saber nada, no se puede entender nada, somos limitados, entonces pues nada, pues a vivir, que son 2 días, ¿no? Carpe diem, ¿no? Corriente muy negativa, muy nihilista, que yo no comparto en absoluto, desde luego. A voluntad de Dios, sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Otra cosa, y si la conocemos, ¿cómo llegamos a ella? ¿Cómo nos alcanza? ¿Hay una voluntad de Dios para el mundo? ¿Hay una voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Las preguntas se suceden una tras de otra. Y esta gente dice que nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos en el kiosco y se acabó. Bueno, también hay una corriente de opinión que dice que, por ejemplo, el tema de la pasión de Cristo, que ya se conoce, ya se sabe, ¿para qué? No hay ningún misterio, no hay ningún enigma, todo se sabe, todo está uh, a la luz. Entonces, ¿para qué? Bueno, yo he escrito un libro sobre la pasión de Jesús, Crucifixio, una investigación sobre los enigmas de la pasión de Cristo. ¿Que no hay enigmas? Pues muchísimos más de lo que nos pensamos. La gente piensa que lo sabe todo, que está todo claro. Bueno, el relato de la pasión está ahí, pero es muy breve. Ocupa una parte pequeña de los evangelios. No hay detalle, entonces deja interrogantes abiertos, zonas que son un poco oscuras y cosas que no están claras. Y si a eso se le añade toda la morralla de los racionalistas de la Ilustración para acá, que han vertido porquerías sobre el evangelio, diciendo que son mitos, fantasías, eso no ocurrió, eso es... entonces, pues fábulas, entonces ya la confusión es total y absoluta. Bueno, pues para los que piensen que no hay que hacer nada sobre la pasión, que ya se lo saben, que esto ya todo está dicho, que para qué perder el tiempo con esto, y pasa igual que en un apocalipsis y con todo, aquí no hay nada que hacer. Voy a hacer ahora un breve repaso de lo que yo creo que son los enigmas. Y bueno, estoy seguro de que no vais a saber la respuesta de ninguno, de casi ninguno.
Entonces hay que investigar, la verdad os hará libre. Vamos con ello, vamos con los enigmas. Vamos con el enigma número 1, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Por qué sudó sangre Jesús en el huerto de los olivos? El fenómeno que se conoce con el nombre de hematidrosis. Dicen que es porque tenía miedo. Hombre, miedo tenía. Pero los apóstoles y tantos mártires a lo largo de la historia han tenido miedo y más, y ninguno ha sudado sudor de sangre. Entonces, ¿qué pasa? El discípulo es más que el maestro. Algo tuvo que pasar para que Jesús sintiera esa tremenda agonía. Y vuelvo a decir, no es por miedo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Después está el misterio de Judas Iscariote. Misterio porque, vamos a ver, suele decir que el Sanedrín necesitaba a Judas para que le soplara, para que le chivara el lugar donde iba a estar Jesús, esa noche del jueves, después de la cena. Entonces, es absurdo, esta interpretación es absurda, porque todo el mundo sabía dónde estaba Jesús. Jesús era un personaje muy vigilado, muy espiado, muy controlado, y bastaba con poner unos espías entre la gente que le seguía para saber qué hacía, qué decía, dónde entraba, dónde salía, a dónde iba y de dónde venía. Todo el mundo sabía que se quedaba en casa de Simón el leproso, en casa de Lázaro, Marta y María en Betania. Y también se quedaban en el Monte de los Olivos acampado cuando había Pascua porque había muchísima gente. Entonces el Sanedrín no necesitaba para nada a Judas, para nada. Entonces, ¿por qué necesitaron su concurso? Otro misterio es el de desentrañar por qué Judas entregó a Jesús. Dicen que fue por 30 monedas de plata. Eso es completamente falso, porque Judas llevaba 3 años desempeñando el cargo de tesorero del grupo y nunca había pasado nada, nunca se había quedado con nada. Si fuera codicioso, su conducta era intachable en ese sentido. 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Entonces, ¿y por qué entonces Judas entregó a Jesús? No fue por dinero. ¿Y por qué nada más consumar su traición, por decirlo así, fue al templo, se arrepintió, tiró las monedas y se acabó ahorcando? ¿Por qué? Eso tampoco tiene ninguna explicación. Le da el beso en el huerto, Judas espera que pase algo, no ocurre nada, y a continuación ya se ha arrepentido de haber entregado a su maestro. Otro misterio. Y hay más misterios si nos ponemos a buscar. ¿Por qué Judas besó a Jesús en la cara? Lo normal era que el discípulo besara al maestro en la mano. ¿Por qué le tuvo que besar para reconocerlo? Si Jesús era un personaje muy conocido. El siguiente enigma es tratar de averiguar si realmente hubo juicio a Jesús esa noche. De noche no se podían celebrar juicios y había que tener un quórum. Esa noche había 22 sanedritas y eso daba ilegalidad a un juicio si lo hubiera habido. Y luego el gran misterio de buscar el motivo para su condenación. Empiezan diciendo del templo, no sé qué, vienen testigos, se contradicen, dicen una cosa, dicen otra, no se llega a ningún tipo de acuerdo. Ya al final de la noche, casi al amanecer, Caifás le hace a Jesús la pregunta del juramento: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y entonces, ante la respuesta afirmativa de Jesús, Caifás se rasga las vestiduras y dice: reo es de muerte, blasfemia. Pero ese motivo de condenación tenía un problema: no servía ante Pilato. Roma no se inmiscuía en disputas religiosas entre los judíos. Los judíos tenían el delito de la blasfemia y según sus leyes podían matar, ejecutar la sentencia por blasfemia. Entonces, ¿por qué están toda la noche dando vueltas y al final eligen un motivo que no sirve ante Pilato? Tiempo perdido, ¿verdad? Desde luego el Sanedrín tenía capacidad para condenar, por supuesto, por blasfemia, también por adulterio incluso. Vale. Entonces, ¿por qué el Sanedrín está toda la noche dando vueltas y al final coge un motivo que no sirve para llevarlo ante Pilato? Y cuando van a Pilato no le dicen que es un blasfemo, le dicen: dice que es el rey de los judíos. ¿Por qué no empezaron por ahí? No hacía falta hacer todo ese paripé de idas y venidas, de testigos, acusaciones. Tú dijiste que tú no dijiste. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están todas las noches dando vueltas en torno a eso?
Sin embargo, el aspecto quizás más misterioso es el siguiente. ¿El Sanedrín tenía capacidad para ejecutar sentencias de muerte? Sí. Los judíos podían apedrear a, a los adúlteros, por ejemplo, la mujer adúltera que Jesús salvó de ser muerta. Y también a Esteban, un poquito más tarde de la muerte de Jesús, fue apedreado. Y Saulo participó en ese apedreamiento, bueno, estaba allí. Entonces, si el Sanedrín tenía capacidad para ejecutar sentencias de muerte y Jesús era un blasfemo, tenía que haber sido apedreado con arreglo a la ley mosaica. Sin embargo, no lo hizo así el Sanedrín. ¿Por qué lo tuvo que llevar a Pilato? ¿Por qué? Lo diré de otra forma. Si el Sanedrín podía haber ejecutado a Jesús sin ningún tipo de problema y sin ninguna oposición de Roma, ¿por qué decidieron llevarlo a Pilato con el riesgo de que Pilato le soltara, a punto de hacerlo? ¿Qué buscaba el Sanedrín con esa estrategia? ¿Qué es lo que deseaba? ¿Qué es lo que perseguía? Es otro misterio. Jesús es llevado ante Pilato bajo la acusación de proclamarse rey de los judíos, delito de lesa majestad. Otro misterio. ¿Pilato realmente quiso salvar a Jesús? Sí. ¿Pero por qué? Pilato era un gobernador muy cruel, salvaje, por decirlo así, que no dudaba en masacrar al pueblo judío con impuestos, metiendo águilas en el templo, cogiendo el dinero del templo para hacer un acueducto. ¿Qué fue lo que motivó a Pilato a intentar hacer tantos esfuerzos para salvar la vida de Jesús? ¿Tuvo que ver en esto algo Claudia Prócula, su mujer? ¿Quién era Claudia Prócula? ¿Es fiable esa figura histórica? Es otro de los misterios que presentan la pasión. Barrabás. ¿Es una figura histórica? Pues aparece en el Evangelio y sí, posiblemente sí. Pero ¿por qué estaba condenado Barrabás realmente? ¿Era real la costumbre que había en Palestina de liberar a un preso por la Pascua? Esta costumbre no estaba recogida dentro de las costumbres de la jurisdicción romana, dentro de los juicios romanos. ¿Por qué Pilato quiso liberar a Jesús enfrentándole a Barrabás? Durante el juicio en el pretorio, la multitud gritaba: «Crucifícalo, crucifícalo». Unos días antes la habían aclamado cuando Jesús entró al lomo de un asno en Jerusalén. ¿Por qué el pueblo cambió tan rápidamente de opinión? ¿Qué fue lo que sucedió? En la Pasión aparecen una serie de personajes cuya historicidad es dudosa. Aparecen en los apócrifos, pero no aparecen en los evangelios. Por ejemplo, Dimas y Gestas. Simón de Cirene sí es nombrado en el evangelio, pero ¿quién era realmente Simón de Cirene? Se convirtió realmente y fue un apóstol. San Pablo cita en una de sus cartas. También el velo de la Verónica tiene credibilidad. Existió la Verónica. ¿Quién era realmente Verónica? Y por último está el personaje de Longinos, un romano, un centurión, que se convirtió y que se curó de una ceguera bajo la cruz. Por último tenemos el que quizás sea el mayor enigma, el mayor misterio. Desde luego no lo es el motivo por el que Jesús dio su vida en la cruz, para la redención de la humanidad, para aplacar la ira divina, para remediar las consecuencias del pecado original y abrir las nuevas puertas del cielo y tal. Pero el problema es el siguiente: ¿necesitaba realmente Jesús pasar por esas 16 horas de terror, de angustia, de tortura, de masacre y de sufrimiento? Con que Jesús hubiera fallecido, mejor, por un motivo más normal, aunque hubiera sido clavado en la cruz, pero sin tener tanta tortura, tanto tormento, tanta humillación, hubiera conseguido lo mismo, la redención, la salvación de la humanidad. ¿Por qué el Padre consintió en que los hechos siguieran así, se desarrollaran de esa manera? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir? La pasión significa sufrimiento. Entonces, también incluso si Jesús hubiera muerto de muerte normal, natural, incluso a una edad mayor, pues también habría abierto las puertas del cielo, porque había resucitado igualmente. Jesús tenía el poder para volverse él mismo a la vida. Entonces, ¿por qué todo el sufrimiento? ¿Qué se buscaba? ¿Qué mensaje? ¿Qué contenido? ¿Qué enseñanza tenía toda esta pasión de Jesús, esas horas de terror que tuvo que sufrir antes de ir al Calvario? Ese es el mayor misterio sin duda y que intentamos desentrañar al final del libro. Bueno amigos, como veis,
Hay bastantes enigmas, bastantes zonas oscuras, misterios que resolver. La pasión es conocida en sus líneas generales, pues sí, claro, pero como digo, hay unas cuestiones, unos interrogantes, que bueno, que yo pues me he esforzado por despejar, por desentrañar en mi obra, Crucifixio, una investigación sobre los enigmas de la pasión de Cristo. No pretendo haber llegado a la verdad sobre estas cuestiones en absoluto. Doy mi opinión, doy mi versión, como el Apocalipsis, como en todas partes, y estoy en mi derecho de investigar y de buscar lo que para mí es la verdad y de compartirla con vosotros. ¿Que sabéis las respuestas a esto? Pues mejor, pues chapó, bueno, pues muy bien. Bueno, pues la segunda parte de Crucificio, naturalmente, es Resurrectio, un libro que es la continuación de este en el que intento esclarecer los enigmas, los misterios que hay en torno a la resurrección de Jesús, sobre todo por parte de los ilustrados, de los iluminados estos racionalistas que no se creen nada, que creen que todo es una fábula. Entonces, pues os emplazo a que dentro de unos días pues haré otro vídeo sobre este tema. Hasta entonces, pues os deseo paz, fuerza y gozo. Que Dios os bendiga, os cuide, os guarde y os proteja. Un saludo para todos.